hace un tiempo se hablaba que Guatemala era el corredor para el traslado de droga, especialmente de la cocaína y de marihuana. Pero ahora, al parecer, esta situación ha cambiado porque se ha convertido incluso en un país productor de cocaína. De eso vamos a hablar esta noche en la investigación periodística. Así es, de hecho, Juan Víctor Castillo ya se encuentra con nosotros y será él quien nos dé los detalles sobre esta investigación. Adelante, Juan Víctor, buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal, Sandy? Alejandra, televidentes, muy buenas noches. En mayo del año pasado, autoridades antidrogas en la montaña de Alta Verapaz confirmaron la ubicación de un narcolaboratorio y plantas de coca. En su momento, expertos en temas de seguridad vinculados al tema de narcotráfico argumentaron que probablemente los cárteles experimentaban con el país para verificar su producción y así minimizar costos en el trasiego y evitar cualquier tipo de incautación. Esto fue el año pasado. Y en una semana actualmente, el Ejército de Guatemala confirmó la ubicación durante el estado de sitio en el departamento de Izabal de un narcolaboratorio con plantas de coca, incautación de armamento enterrado. Días después, en Alta Verapaz, en las montañas, confirma que se ubican cultivos de planta de cocaína, una gran cantidad. Junto al Ministerio Público procedieron a la incineración. Horas después, en un sobrevuelo, patrullaje aéreo, el Ejército confirmó nuevamente que en San Luis Petén, frontera con México, se localizó más plantas de coca, lo que hace al momento para las autoridades suponer que ya Guatemala continúa produciendo cocaína para cárteles mexicanos y entregarlas finalmente a los Estados Unidos. Y según la información cotejada, detallada, consultada en Colombia, con periodistas de investigación del crimen organizado, han agregado que esto es un riesgo para Guatemala y detallan, incluso Sandy y Alejandra, cómo y de qué manera el narcotráfico con una planta de cocaína produce la pasta. Pero escuchemos la consulta que le hicimos a la colombiana Jennifer Hoyos, experta en temas de narcotráfico, periodista. Colega, muy buenas noches. Actualmente en Colombia hay muchos laboratorios para realizar la pasta a base de coca. Se dice que se pica, va mezclada con agua, gasolina. Estas hojas se las pican, las trituran. Estas hojas van también acompañadas con unos ácidos. Muchas veces dicen que las pisan con las botas que estas personas las tienen, de botas como pantaneras, y las meten en unos tanques, como unos baldes grandísimos. Agregan gasolina vieja y nueva. Entonces ahí va una mezcla entre las hojas, cal, ácido y pues la gasolina. Esto lo mezclan bien. Dicen que esa es la clave, mezclar estos productos muy bien. La pasan después por soda cáustica. Agregan esto, blanquean esto que hay ahí con bicarbonato de sodio, la baten en el balde súper bien con un trapo, ya no es con un palo ni con la mano, sino con un trapo. Agregan ácido sulfúrico, acetona, amoníaco y nuevamente soda cáustica. El ácido sulfúrico se cuela, lo cuelan muy bien, la mezcla en una tela, o sea, la cuelan, todo esto lo cuelan en un colador de tela. Esa mezcla se cocina, lo que queda en la tela se cocina con otros químicos para que se evapore el agua, ¿sí? De toda el agua con la que ha sido mezclada. Le retiran como una nata que se forma en ese momento y pasa nuevamente por otros químicos. Se deja reposar, enfriar y ya al otro día pues ya está lista pues para que la empaquen para transportar. Juan, básicamente así es que hacen la pasta de coca con las hojitas que yo te decía, y como te digo, hay muchos laboratorios acá actualmente, lo que es el Catatumbo, las zonas de los Llanos Orientales y alguna zona del Tolima. Aquí estamos invadidos del cartel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa, lo que es Medellín, mejor dicho, ellos hacen lo que se les da la gana. Y lo que te digo, la guerrilla nuevamente dejó tirado el proceso de paz y vuelven a las filas, y ellos son los mayores exportadores actualmente en Colombia, exportadores de droga en compañía del país vecino de nosotros, que es Venezuela. O sea, gran parte de la droga sale por Venezuela para transportar a México. Entonces, aparte que tenemos el cartel de Sinaloa, ahorita la guerrilla nuevamente y la ayuda del país de Venezuela. Básicamente esto, Sandy y Alejandra, lo que nos comentaba la periodista Jennifer Hoyos, colombiana, es lo que se genera con las plantas de coca localizadas en Alta Verapaz, Izabal y Petén.
Y eso es lo que llama la atención, Juan Víctor, porque producir ya droga, pero aparte de ello es que no ha sido un solo narcolaboratorio que ha sido ubicado. Ya van detectándose varios solo en este año, algunos en Izabal, otros en otros departamentos, y las zonas pues son prácticamente con las mismas características, áreas montañosas, áreas alejadas, donde obviamente los narcotraficantes buscan que nadie los encuentre y al final se ubican, pero ¿cuántos laboratorios más existirán? Esa es la pregunta. El estado de sitio está permitiendo generalmente el combate frontal al crimen organizado, la localización de lo que tú mencionabas, Sandy, estos laboratorios como en el departamento de Izabal, en Río Dulce, donde se desmanteló, y a los alrededores hoy por la mañana el ejército confirmó que se localizó armamento y droga enterrada. En relación a Alta Verapaz, lo que tú mencionaste, Sandy, parte montañosa, parte también tropical que buscan los cárteles para ya generar los cultivos de cocaína. Juan Víctor, desde este punto, ¿cuál es la ruta que sigue el narcotráfico? ¿Qué ruta sigue para llegar hacia su destino final? Lo que te mencionaba Alejandra en su momento, el narcotráfico utiliza el río que toca específicamente Alta Verapaz, que colinda con San Luis Petén, para finalmente terminar en el Golfo de México. Lanchas rápidas, produce, obviamente con estas plantas de coca, cocina la coca, elabora la pasta de cocaína, los kilos, los cuadros, para inmediato trasladarlas en lanchas rápidas y enviarlas por el río La Pasión para que sean entregados al país de México. Pero para las fuerzas de seguridad es indispensable continuar los patrullajes aéreos y terrestres para seguir ubicando estas cocinas y estos cultivos del crimen organizado. Entendiendo el fenómeno criminológico y sobre todo esta situación, vamos a seguir analizando este tema porque hay muchos datos que Juan Víctor aún nos tiene en cuanto a la investigación periodística, pero en este momento vamos a hacer una pausa, Alejandra, y vamos a continuar hablando de este tema que es bastante interesante. Por favor, continúe con nosotros. Puede seguir también con nosotros en www.chapintv.com. Ya volvemos.